Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito más de los sentidos psíquicos. Si no recuerdo mal, en el último vídeo te hablaba de ello. Y sobre todo nos centrábamos en el del tercer ojo, este de aquí. Con aquello de que se puede ver más allá de lo físico, etc. Y te decía que lo de ver más allá de lo físico nos puede ayudar mucho en nuestro día a día. Entonces vamos a ir hablando un poquito más ahí, porque bueno, esto que me habéis preguntado, esta duda, también la voy a resolver mañana en un directo que voy a hacer a través de Instagram y de aquí, de YouTube. Pero voy a hablar un poquito de ella en concreto, de esa duda, ¿vale? Cuando yo decía, no sé si lo dije en el directo, perdón, en el vídeo de YouTube o en el reel que hice en Instagram, no recuerdo bien, pero la voy a volver a recordar, ¿vale? Cuando explicaba los sentidos psíquicos, hablábamos de 4 sentidos psíquicos que eran la clariaudiencia, que lo tenemos aquí en los oídos, clarividencia, tercer ojo, el sentido empático, que está en el chakra del plexo solar, aquí, y el sentido profético, que coincide con el chakra de la coronilla. Por lo tanto, las personas que desarrollan el sentido de la clarividencia, que lo hacemos con el tercer ojo, se les suele llamar videntes o personas que ven el futuro. Imagino que te sonará familiar, ¿vale? Y yo decía que si aprendemos a desarrollar el sentido de la clarividencia sin desarrollar el de la coronilla, el sentido profético, no podremos ver la verdad más elevada. Este es un tema que habría que profundizar bastante, porque aquí se puede enlazar el tema de ver el futuro, ¿vale? Cuando vamos a un vidente, vamos a creerse en las cartas, que hablamos de ir a una persona que ha visto mi futuro, para que me vea el futuro. Bueno, entonces, esas personas, ¿no?, que suelen ver el futuro, a ver, lo primero de todo, aclarar que estos sentidos psíquicos, y ya lo mencionaba, se pueden entrenar y se pueden desarrollar. No es una persona que nazcan con ese don y las otras no puedan hacerlo. Olvídate de eso. Todos podemos desarrollar esos sentidos psíquicos. Te decía en el último vídeo, si mal no recuerdo, que yo misma, cuando fui a recibir mi primer curso de Theta Healing, ¿vale? Ya sabes que yo soy instructora especializada en Theta Healing, tengo mis formaciones, viene un proyecto muy bonito que en breve anunciaré. Entonces, en los cursos, a ver, mis cursos se imparten y nosotros llevamos dentro de mis formaciones una continuidad. Entonces, lo que aprendemos en esa continuidad es a desarrollar esos sentidos psíquicos, no solo el de la clarividencia, todos los sentidos, porque todos los tenemos. Entonces, no es que tú no puedas desarrollarlos, tú también puedes. ¿Qué pasa? Que hay personas que desarrollan el sentido de la clarividencia o que nacen con este sentido de la clarividencia, del tercer ojo, ya muy desarrollado. Por eso se dice, son personas, mira, esa persona tiene un don, puede ver el futuro, pero ese don lo podemos tener todos. Eso quiero que quede claro, ¿vale? ¿Y cómo? Entrenando y desarrollando ese sentido psíquico. Lo que te decía, que yo cuando fui a tomar mi primer curso de Theta Healing, no tenía el sentido del tercer ojo, este sentido psíquico, no lo tenía desarrollado. Yo no era capaz de ver más allá de lo que ven mis ojos físicos. Y lo fui desarrollando con el tiempo, hasta el día de hoy, que, bueno, pues está súper desarrollado. Y si yo puedo ver más allá de los ojos físicos, cualquier persona puede hacerlo. ¿Por qué yo sí y otro no? No tiene sentido. Se trata de entrenar y de tener paciencia y constancia. Día a día, día a día, día a día, ¿vale? Esto es un entrenamiento que nunca acaba. Siempre lo digo. Bueno, a lo que vamos. Cuando esas personas ven con el tercer ojo, pero no se conectan o no están totalmente conectadas a la divinidad a través del chakra corona, porque el sentido profético, y fíjate qué nombre tiene, profético. ¿Qué es profetizar? Es como adivinar, se podría decir, un sinónimo de profetizar podría ser algo así como adivinar o ver más allá de, ¿no? Entonces,
El sentido profético es el que nos conecta, este chakra, a lo divino, ¿vale? Si yo estoy viendo con el tercer ojo y no uso también el chakra profético, el de la coronilla, no puedo ver la verdad más elevada. Es decir, yo estoy viendo a través de mi tercer ojo, imaginemos, ¿vale? Porque esto de ver el futuro también se puede entrenar y también es lo que se ve en las formaciones que yo hago. Pero porque hay una utilidad en ver el futuro. No es voy a que me digan el futuro, me condiciono y ahora ya tiene que pasar lo que me han dicho, porque el futuro puede cambiar en un segundo con las decisiones que tomamos. Entonces, si yo lo hago, yo con el tercer ojo veo algo, tengo una visión. Ahí puede interferir mi ego, porque no estoy haciéndolo con el chakra de la coronilla, que es el que me conecta a la divinidad. ¿Se entiende? Cuando yo me conecto a la divinidad, lo que yo hago es recibir información, canalizar, pero canalizo de una forma pura. Entonces, a través de ese chakra corona, del sentido profético, a mí me llega mucha información, pero es una información pura. Claro, esa información entra en mí y tenemos que aprender a identificar a nuestro ego para que no interfiera en esa información, pero eso también se entrena. No es algo con lo que tú ya nazcas. El que sepa identificar perfectamente la voz de tu ego, de esas imágenes que tú estás viendo, de esa información que estás canalizando. Los canalizadores entrenan, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo veo algo con mi tercer ojo, veo alguna imagen, o imagínate que tengo una visión de algo que va a suceder. ¿Cómo sé yo que esa visión es verdad? Conectándome a través de este chakra a lo divino y preguntando, ¿esto que yo he visto es lo más elevado? Y te lo van a decir, vas a canalizar esa información. Y esto es fácil. Esto es fácil hacerlo. Entonces tú ahí puedes comprobar si lo que estás viendo es real o simplemente te lo ha mostrado tu ego. Porque muchas veces tenemos visiones de cosas malas que van a pasar o que pueden pasar. Algunas pueden llegar a darse. ¿Por qué? Por lo que he dicho antes, yo estoy viendo algo y si yo no sé distinguir si esto que yo estoy viendo es real o no, me puedo llegar a condicionar yo misma. O sea, yo pienso que he visto algo malo que va a pasar, me entra el miedo y al final pasa. Y eso es así, nos condicionamos constantemente y con cada decisión que tomamos estamos creando nuestro futuro. Una cosa es que bajemos con nuestro guión escrito, que ese es el plan de alma. Eso es una cosa. Y otra cosa es que no haya diferentes caminos para desarrollar ese plan de alma. Según las decisiones que tomemos, cogeremos un camino o cogeremos otro. Desde Theta Healing, ¿para qué usamos la lectura del futuro? Lo usamos para que me muestren, según mis decisiones, qué es lo que puede pasar, no lo que va a pasar, que eso ya es inamovible. No. Yo pido al universo, muéstrame en base a mi sistema de creencias actual y a mis decisiones qué puede pasar y te lo van a decir, así de claro. Es que pensamos que ver el futuro es como, madre mía, que estamos viendo el futuro. Hay que normalizar ya todo esto porque son herramientas que podemos usar todos en nuestro día a día, como ya he dicho. Y yo creo que, yo estoy segura que una de mis misiones en esta encarnación es venir a darle un toquecito de normalidad a todo esto que todavía se ve como un misterio, ¿no? Porque nos da morbo, como decía el otro día. Entonces, volvemos. Cuando yo pregunto, doy ese comando simplemente y lo digo así, aquí no hay otro misterio. Universo, muéstrame, universo creador, Dios, tú te refieres a esa energía como más te guste. ¿Qué va a pasar? Y te lo va a mostrar, te va a mostrar una imagen. Claro, aquí hay que tener mucha confianza en uno mismo para no dudar, porque aquí empieza ya la voz de nuestro ego. ¿Y si te lo has inventado? ¿Y si ese capítulo es real? Bla, bla, bla. Empieza esa vocecita. Entonces, cuando tú tienes certeza verdadera en lo que te han mostrado y sabes que viene de la divinidad esa información que es pura, tú tienes esa confianza, eso te va a ayudar muchísimo a saber que sí, que te han mostrado eso. ¿Pero para qué queremos tener esa información? Para saber que cambiando mis creencias puedo cambiar mis decisiones y eso que me han mostrado puede cambiar.
porque hay cosas que nos muestran que no pueden cambiarse, porque tenemos que pasar por esas experiencias para aprender. Pero si a mí me lo están mostrando, a lo mejor me lo muestran para que yo me pueda trabajar el miedo a esa experiencia, porque no es lo mismo atravesar una experiencia con miedo que sin miedo. El miedo se puede gestionar, el miedo se puede trascender. Entonces, si a mí me muestran algo que va a pasar y yo lo vivo con miedo, mi cuerpo va a sufrir un trauma bastante importante. Si yo trabajo ese miedo y aprendo a gestionarlo, puedo atravesar esa experiencia de otra forma diferente y puedo integrar ese aprendizaje de esa experiencia de forma distinta. ¿Se entiende la idea? Es decir, hay experiencias que nos van a mostrar que no se pueden cambiar porque forman parte de nuestro plan de alma y conllevan un importante aprendizaje. Todas las experiencias sí tienen un aprendizaje, pero cuando nosotros observamos y nos muestran algo y eso se puede cambiar cambiando nuestras creencias, el aprendizaje también se va a dar, pero se va a dar de forma diferente. ¿Se entiende la idea? Por lo tanto, desde Theta Healing, cuando nos vamos a formar, aprendemos a ver nuestro futuro. ¿Para qué? Para entender que hay situaciones que podemos cambiarlas, cambiando nuestras decisiones, así de fácil. Tú piensas en tu vida diaria, estás constantemente decidiendo. Si decides A, el camino va a ser ese, pero si decides B, vas a ir por otro camino diferente. Pues eso es lo que se hace aquí. No se hace una lectura de futuro para ver qué va a pasar y condicionarme, no. Es de una forma práctica. Y esto lo podemos usar en nuestro día a día. Por otro lado, hay veces en las que nosotros vamos a preguntar y no nos van a mostrar lo que va a pasar, porque no estamos preparados para saberlo. No siempre estamos preparados para saberlo todo. Eso también tiene que quedar muy claro. Por lo tanto, cuando a mí algunas veces venía a preguntarme, Carmen, ¿tú lees el futuro? ¿Me puedes hacer una lectura del futuro? Yo siempre os voy a preguntar, ¿para qué? Porque si va a venir a que yo te lea el futuro para condicionarte por lo que yo te pueda decir, no lo voy a hacer. Yo siempre doy esta explicación. Si tú me preguntas que yo te haga una lectura del futuro para que luego trabajemos las creencias o gestionemos algún miedo que salga, lo hacemos. Si no, no te lo voy a hacer. Y esto no quiere decir que yo no respete a las personas que se dedican a esto. Por supuesto que sí, y admiro su trabajo. Pero es muy importante, cada vez que vamos a que nos lean el futuro, por el hecho de que es placentero y de que nos da morbo saberlo, que no te condiciones por lo que te puedan decir, que sepas que tú siempre puedes decidir y que sepas que si te están diciendo algo que no te gusta, puedes aprender a gestionar ese miedo. Ese es el sentido de que te digan qué va a pasar en el futuro o qué va a pasar o qué posibilidad puede pasar en el futuro. ¿Me explico? Y esto es súper importante, porque me he encontrado muchos casos de lecturas del futuro hechas y la persona venir asustada y venir condicionada. No, ¿qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene que yo vaya a ver a una persona que me lea el futuro y a mí me entre el miedo de que eso ya no se puede cambiar? O me diga que va a pasar algo, que voy a estar con el amor de mi vida, yo me ilusione porque no sé gestionar bien esa información, luego no se dé y me sienta frustrada y encima le eche la culpa a esa persona. Esa persona solo ha visto una posibilidad. Solo ha visto que puede pasar eso. Luego puede pasar o no puede pasar. Lo importante es cómo tú gestionas esa información. Y lo más importante, como digo, es aprender a ver a través del tercer ojo, ver esas visiones o ver ese futuro o ver lo que sea, o esas imágenes o esos recuerdos o la información que pidamos que nos la muestren desde el tercer ojo, pero tener la capacidad de comparar con la canalización que viene directamente de la fuente para saber si lo que estoy viendo es verdad, me lo estoy inventando
incluso para discernir si esa información que yo estoy recibiendo se la tengo que decir a la otra persona. Porque hay veces que recibimos información que la vemos a través del tercer ojo y cuando preguntamos a la divinidad, a la fuente, nos dice que esa persona no está preparada para saberla. Y yo no tengo por qué darle a esa persona esa información, porque puede condicionarse, porque puede hacerle daño diciéndole esa información. Entonces, la persona que lee el futuro o que está dando esa información debe de tener ese discernimiento. A la hora de hacer eso, tenemos que tener mucho cuidado, porque no todas las personas son iguales, porque hay personas que son más sensibles, unas son más sensibles que otras. Entonces no quiere decir que lo que a mí me estén mostrando se lo tenga yo que decir a la persona. A lo mejor me lo están mostrando porque yo tengo que ayudar a esa persona sin que sepa lo que estoy viendo. Y cuando esa información ya cambia, a lo mejor sí se lo puedo decir. ¿Se entiende la idea? Ese es el verdadero sentido de una lectura del futuro y de ver con el tercer ojo, pero también con la conexión a la divinidad, a la fuente. Ese es el sentido. ¿Vale? Por lo tanto, se va a quedar el vídeo de hoy aquí, porque mañana me extenderé también en el directo, que te invito a que lo veas, en Instagram, también aquí en YouTube. Y cualquier duda, cualquier sugerencia, como siempre digo, podéis escribirme, podéis contactarme, estaré encantada de atenderla. Ya tengo ahí unas cuantas que iré haciendo pasito a pasito. Y bueno, pues os mando un beso enorme, un abrazo. Con lo que siempre digo, soy maravillosa, creéroslo de verdad, porque así es. Y muchas gracias por estar ahí.